Buenas tardes, estimados estudiantes de la maestría en la Administración Marítima, Portuaria y Pesquera. En esta oportunidad vamos a desarrollar la cuarta unidad que tiene como tema principal las variables. El contenido de estas pequeñas sesiones, la definición y tipos de variables, y posteriormente vamos a aprender a definir conceptual y operacionalmente a estas. Bien. Antes de iniciar esta pequeña sesión, tenemos que recordar que la identificación, clasificación y conceptualización de la variable es uno de los puntos críticos más importantes en todo trabajo de investigación. Porque si nosotros no la hemos definido conceptualmente en forma adecuada, tomando como base una teoría que nos fundamente y nos respalde, podemos cometer muchos errores. Recordemos que para medir la variable, posteriormente vamos a tener que dimensionarla generalmente. ¿Por qué? Porque no podemos medirla directamente. Entonces, si nosotros no hemos definido adecuadamente, ¿qué quiere decir adecuadamente? Que en esta definición se incluyan cada una de las dimensiones que la componen. Cuando procedamos a medirla, vamos a tener muchas carencias o exceso de información que no estaba directamente relacionada con la investigación. Como ustedes pueden ver en esta pequeña figura, de la variable vamos a extraer los datos que posteriormente vamos a analizar para finalmente emitir las conclusiones a las que vamos a arribar en nuestro trabajo de investigación. Bien. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a medirse u observarse. Esta definición que nos dice que una variable tiene que proporcionarnos por lo menos dos resultados diferentes. Si esto no ocurre, estamos trabajando con una cualidad. Por lo tanto, no tenemos base para seguir adelante. Estas variables pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Una variable cualitativa puede ser a su vez nominal u ordinal. ¿A qué se refiere? Una variable nominal solamente nos va a indicar, como su nombre lo está dando, nos va a nominar una característica específica que presenta el objeto de estudio. Por ejemplo, grupo sanguíneo. Si nuestra variable es grupo sanguíneo, las posibles respuestas son grupo O, grupo A, grupo B o AB. Acá tenemos 4 posibles respuestas. Pero si trabajamos, por ejemplo, con la variable sexo, tenemos 2 posibles respuestas. Sexo femenino y sexo masculino. Si hablamos de la variable religión, podemos hablar religión católica, religión judía, religión musulmana, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya avanzamos un poquito más, esta variable es un poquito más compleja, pasamos a una variable cualitativa ordinal. Esto nos indica que los valores que vamos a extraer de esta variable ya tienen un orden. Por ejemplo, la variable dolor. Nuestro orden va a ser leve, moderado o severo. Y cuando hablamos de una variable cuantitativa, nos referimos a que la característica que vamos a describir o medir la vamos a hacer a través de una medición. Esta variable puede ser discreta o puede ser continua. Entonces, este recuadro nos está mostrando las escalas que pueden tener las variables de estudio. Este punto es muy importante porque en función de la escala que presente la variable, vamos a utilizar las herramientas estadísticas, sean estas paramétricas o no paramétricas, para analizar, presentar, discutir y extraer conclusiones en nuestro trabajo de investigación. Estas dos primeras se refieren generalmente a las variables cualitativas y estas dos últimas a las variables cuantitativas. Entonces estamos trabajando con una variable cualitativa nominal. En este caso, lo máximo que vamos a poder hacer es establecer semejanzas o diferencias entre los datos provenientes de las variables de estudio. Cuando hablamos de una variable con escala ordinal, ya podemos establecer semejanzas, diferencias, si estas son mayores o estas son menores. En aquellas variables que tienen escala de intervalo, es muy importante recordar que en este caso el 0 es relativo, es decir, esta variable presenta orden, jerarquía y se establecen intervalos iguales, pero el suero y la unidad de medida son arbitrarios, establecidos por el investigador. Mientras que la última escala, que es la más avanzada,
viene a ser la de razón. Aquí el 0 sí es absoluto. Su ausencia o inexistencia de la propiedad nos está indicando. Por ejemplo, si nosotros tenemos un intervalo de temperatura, podríamos tener de 0 a 20 grados centígrados, es una temperatura baja, donde pueden proliferar los organismos ciclotróficos, por ejemplo. Entre 21 y 32 grados centígrados es una temperatura media, y sobre los 32 grados centígrados es una temperatura, hasta los 40 grados centígrados es una temperatura alta. Pero ese 0 grados centígrados que nosotros estamos estableciendo no es absoluto, porque decir que el agua tiene 0 grados centígrados no significa que el agua no tiene temperatura. Mientras que en las escalas de razón, el 0 sí es absoluto. Por ejemplo, 0 años de vida nos indica que ese individuo todavía no ha nacido. O, por ejemplo, ¿qué variable? Otra variable cuantitativa, peso. 0 gramos significa que que esa sustancia que nosotros queremos medir no pesa, no tiene masa, por lo tanto no presenta la característica. Las variables cualitativas, como sexo, tipo de educación, raza, o rango académico, o niveles de satisfacción o clase social, sean estas nominales o sean estas ordinales, para poder trabajarlas estadísticamente les tenemos que dar un valor numérico. Pero es importante recordar que estos números no están representando algo independientemente, sino simplemente representan, en este caso, el 1 al masculino y el 2 al femenino, pero muy bien podría haber puesto 2 masculino o 1 femenino. Esta numeración va a depender del investigador en ambos casos. Mientras que las variables cuantitativas, si nosotros hacemos una escala de intervalo como el 0 también es relativo, esta numeración también va a depender del investigador. Es muy importante, como les decía al inicio de la sesión, definir conceptualmente las variables. ¿Qué significa definir conceptualmente la variable? Aquí es muy importante seleccionar la definición establecida bajo un fundamento o marco teórico específico, un modelo teórico que nos va a conducir y sobre todo va a respaldar nuestras interpretaciones. Sobre todo cuando estamos trabajando con un enfoque cuantitativo, porque la teoría dice que toda investigación de enfoque cuantitativo parte de una teoría y en función de esa teoría nosotros vamos a medir las variables de estudio. Entonces estas definiciones conceptuales se pueden extraer de diccionarios o de libros especializados y además se pueden adecuar a los requerimientos prácticos de la investigación. Por ejemplo, si nuestra variable de estudio fuera inteligencia emocional, la podríamos definir como la capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destreza nuestras relaciones. ¿Quién lo dice? Goleman. Y supuestamente Goleman tiene todo un modelo teórico que posteriormente nos permitiría interpretar y emitir conclusiones. De igual manera podemos definir el clima organizacional según Hernández o la satisfacción laboral. El marco teórico es extenso. Existe una diversidad de fuentes de las cuales podemos extraer información. Sin embargo, nosotros tenemos que extraer o seleccionar aquella definición que se adapta más a nuestra realidad y sobre todo que nos permita medir con mayor facilidad la variable de estudio. Por ejemplo, una vez que nosotros ya hemos definido conceptualmente la variable de estudio, ahora tenemos que establecer cómo la vamos a medir. Esa selección del proceso o la forma como vamos a medir se conoce como operacionalización de la variable. Como lo tienen acá, constituye un conjunto de procedimientos, actividades u operaciones que se deben realizar para medir una variable. Si continuamos con el modelo anterior y habíamos definido inteligencia emocional, ahora tenemos que decir cómo la vamos a medir. Por acá vamos a utilizar el test de inteligencia emocional, que es una prueba con 70 ítems o reactivos. Pero también podemos haber escogido el otro modelo, y en este caso es una definición operacional bastante compleja. Miren acá, es una escala con 73 ítems, pero que está basada en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 dimensiones.
Es decir, que yo tengo que medir mi variable en función de 12 dimensiones, sumamente complejo. Por lo tanto, sería más conveniente escoger un instrumento o construir un instrumento más específico, por supuesto siempre basado en un modelo teórico adecuado, que nos permita medir clima organizacional en forma más sencilla. O podemos medir satisfacción laboral a través de la escala de satisfacción laboral de Palma, que tiene 36 ítems y tiene también una infinidad de dimensiones, cada una de las cuales con sus respectivos ítems. Esta es la forma en la que nosotros debemos operacionalizar nuestra variable de estudio. Por ejemplo, si nosotros tenemos la hipótesis a mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo, nuestra variable de estudio, motivación intrínseca, y la otra variable también deben estar adecuadamente definidas y operacionalizadas. Por ejemplo, acá, la motivación intrínseca es el estado cognitivo que refleja el grado en que un trabajador atribuye la fuerza de su comportamiento en el trabajo a satisfacciones derivadas de sus tareas laborales en sí mismas. Y será medida con un autorreporte de motivación intrínseca, ¿ya?, del inventario de características del trabajo de versión mexicana. Esto es sencillo cuando tenemos ya un instrumento validado. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos un instrumento validado? Nosotros tenemos que construir ítems a partir de los indicadores establecidos de esta definición conceptual. O puede ser muy sencilla, por ejemplo, en este caso el ausentismo es el grado en el cual un trabajador no se reporta a trabajar a la hora que estaba programado. Esto es muy sencillo, no tengo que hacer un cuestionario, no tengo que hacer una escala sumamente compleja para poder llegar a obtener información al respecto. Simplemente digo cómo lo voy a medir, a través de la revisión de las tarjetas de asistencia al trabajo durante el último trimestre. Porque existen muchas formas de medir la variable. Bien, estimados estudiantes, hemos terminado esta sesión y espero que les haya servido y nos vemos en la siguiente sesión.